Bueno, mire, el presidente electo Gabriel Boric ni siquiera se ha instalado en la moneda y ya enfrenta su primera rebelión al interior de Apruebo Dignidad y un poco más. En entrevista con Cooperativa, quien será ministro de Hacienda, Mario Marcel, le cerró las puertas a un posible quinto retiro de fondos de pensiones, lo que detonó críticas en algunos parlamentarios que le piden al líder frente amplista no descartar la iniciativa. Vamos a tomar contacto con el diputado Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días. Hola José Luis, hola Claudia, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, lo veo viable primero porque después de que se haya rechazado un cuarto retiro, parecía difícil que se aprobaran nuevas iniciativas, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que ya no estábamos en cuarentena y otros factores como, por ejemplo, la falta ya de fines electorales de por medio, porque sabemos que quizás no todos los tenían, pero había quienes claramente sí. Bueno, eso está por verse. Yo creo que no va a ser fácil, efectivamente, ninguno de los retiros. La verdad que en esta legislatura ninguno de los proyectos ha sido de fácil construcción de mayoría, pero obviamente que hay un ambiente de incertidumbre sanitaria, económica y social hoy día y que probablemente en el mes de febrero y especialmente en el mes de marzo se van a ir acentuando, que generan de alguna u otra manera condiciones que creo pueden llegar a ser favorables a un nuevo retiro. Yo no creo que aquí estemos ante ningún tipo de rebelión, ni mucho menos, sino que más bien se están sincerando posiciones respecto de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, desde el último trimestre del año pasado, que estamos solicitando, ¿verdad?, una extensión del IFE universal o repensar un poco las políticas sociales en el entendido de que estamos nuevamente en una complicación sanitaria debido a esta tercera ola de Omicron, ¿verdad? Y que en definitiva el cortar de una vez las ayudas sociales en un mes que va a ser complejo como marzo y la incertidumbre que genera también, ¿verdad?, el tema de si va o no va un nuevo retiro, genera una situación de complicación a la población que a nosotros nos preocupa, porque está bien, el gobierno, el ministro de Hacienda cumple su rol desde el Ejecutivo y lo respetamos, que es cuidar las arcas fiscales, cuidar la estabilidad macroeconómica, pero así como nosotros les pedimos a ellos que no... o sea, más bien que hagan su pega y que representen la visión del Ejecutivo en estas u otras materias, también les pedimos que ellos respeten la posición nuestra como parlamentarios, desde el punto de vista de que nuestro rol es representar los intereses de la ciudadanía que nos eligió. Y en el caso mío y de muchos otros, ¿verdad?, la gente en la región de O'Higgins me está diciendo que está preocupada respecto a lo que va a pasar en marzo y que por lo tanto no cerremos la puerta bajo ningún punto de vista a un posible nuevo retiro. Es un debate que está abierto. Veremos cómo efectivamente avanza, pero personalmente yo creo que lo razonable es dejar abierta la puerta a la posibilidad de un nuevo retiro. Ahora, ¿es conveniente tener esta discusión ahora? Porque al final están poniendo palo en la rueda al presidente electo antes de que asuma. ¿Es necesario tener esta discusión ahora? O porque, claro, si volvemos a las cuarentenas, efectivamente a los cierres de comercio y esas cosas, uno podría entender que el debate se produzca, digamos. Pero ahora, ¿vale la pena? Es que el debate se da ahora en la medida que ustedes mismos, los medios de comunicación, se interesan No, pero y si generan el no somos debate. no somos los medios de comunicación los que hacemos las Pero está bien, declaraciones, pero a pues, lo mejor el diputado. debate legislativo lo más probable es que se va a dar en marzo, no ahora. O sea, el año legislativo ya prácticamente terminó esta semana, ahora hay un proceso legislativo en febrero, pero el debate está instalado desde ya y está instalado porque hay una preocupación ciudadana y porque también hay una presión social y política que se está generando. Esa es una realidad que no podemos simplemente pasar por alto, ¿verdad? Hay que hacerse cargo de aquello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar mayores ayudas desde el Estado? ¿Es razonable o no generar un nuevo retiro y en qué condiciones? Vamos a seguir avanzando en la línea de la PGU, por ejemplo, mejorando los montos, la cobertura, generando un mayor impacto en el aumento de la pensión de sobre todo los sectores más vulnerables que en este proyecto se ven con un aumento de pensión menor respecto de la clase media, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer un cambio estructural y profundo también a un sistema de pensiones que ya ha fracasado. Son preguntas que están sobre la mesa y que tendrán que responderse, yo creo que ni siquiera en las primeras semanas de marzo, que son las últimas dos de este periodo legislativo, sino que probablemente
con el nuevo Congreso que se va a instalar el día 11 Sí. de marzo. Ahora, importa bien poco lo que diga el Ejecutivo, en verdad. O sea, dada la experiencia de los últimos 2 años, al final el Congreso hace lo que quiere, digamos. Bueno, por eso yo te señalaba, pastelera tus pasteles. Yo no soy un ministro de Hacienda chico que tiene que estar necesariamente, ¿verdad?, ejerciendo ese rol, y el ministro de Hacienda no es un parlamentario, ¿verdad? Cada Claro. uno representa los intereses que le corresponden, y en ese cruce de intereses, ¿verdad?, hay que dialogar, hay que tratar de buscar acuerdos, hay que ver qué alternativas pondrá sobre la mesa el futuro gobierno también, y en función de eso tratar de buscar las mejores soluciones posibles para la gente. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que haya Diputado. estabilidad en la economía familiar, no solamente en la macroeconomía de nuestro país. Pero en ese sentido, ¿no será mejor pensar en otra alternativa? Porque ustedes dicen, claro, estamos en un clima de incertidumbre, sin duda, pero esto no es una buena política pública. Hacer frente a la crisis, a lo que pueda suceder, ¿no? Producto de la pandemia también, de la crisis sanitaria, crisis económica, sacando plata de nuestros ahorros, tomando en cuenta que ahora se está dando un paso adelante con la PGU, sería como dar un paso atrás. Vimos la cantidad de millones de personas que se quedaron sin fondos. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar tal vez en cómo se va a enfrentar este tema mediante algún tipo de ayuda social como la tuvimos el año pasado, y que sabemos cómo afectó a la economía cuando esas ayudas sociales se mezclaron, ¿o no?, con los retiros también, la inflación que se generó y dónde estamos hoy día? Entonces, ¿por qué partir con el retiro, que primero era por una sola vez, porque se sabía que era una situación excepcional? Después una segunda vez, está bien, el gobierno no llegó a tiempo, incluso esto fue apoyado por los parlamentarios oficialistas, pero en definitivamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde se puede presionar y hasta dónde podemos seguir sacando nuestros ahorros para enfrentar esto? Bueno, no es que se esté partiendo o se haya decidido partir por los retiros, es que no hay otra propuesta sobre la mesa. Nosotros, insisto, dijimos que había que extender el IFE universal al menos hasta marzo y después reevaluar en el futuro gobierno cómo ir de manera gradual, ¿verdad?, retirando de a poco las ayudas sociales, y se nos negó esa posibilidad, y el gobierno actual, entiendo el gobierno entrante, también nos dijeron no más IFE universal, se corta de una sola vez, y esa situación es la que ha generado finalmente la incertidumbre que tenemos hoy día. Entonces no le podemos simplemente negar la sal y el agua a la clase media, a los sectores vulnerables, a los emprendedores que necesitan el último empujón para volver a la normalidad, ¿verdad? Y por el otro lado no poner ninguna alternativa sobre la mesa. Entonces veamos en marzo efectivamente, ¿verdad?, cuál va a ser la herramienta, el instrumento que va a ofrecer el futuro gobierno, y en función de eso conversemos si es suficiente o no y qué posibilidades hay o no de generar un acuerdo para esa iniciativa o bien para un futuro nuevo retiro. Yo no descarto ninguna posibilidad porque la verdad que hoy día no veo alternativas sobre la mesa. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Nos quedó clarísimo su punto de vista. Gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igual usted.